Hola chicos, buen día. El video de hoy será un poco diferente. Este no va a tener ejercicio. El tema de hoy es una herramienta que se utiliza en los espacios vectoriales. Como tal, no hay un ejercicio que diga directamente, específicame si esto es un isomorfismo. No, se utiliza como herramienta para otros ejercicios de espacios vectoriales. Pero bueno, comencemos. Vamos a ver isomorfismo entre espacios vectoriales. ¿De qué se trata este tema? La idea es la siguiente: el tener dos espacios vectoriales, plantear dos espacios vectoriales y plantear una función. Esto les recordará un poquito la teoría de conjuntos. Tienes un conjunto A, un conjunto B y planteas una función. En esta ocasión vamos a decir que vamos a tener un espacio vectorial U, un espacio vectorial V. ¿Sí? Y va a haber una función de un espacio al otro, solo que esta función se llama isomorfismo. Aquí dos detalles interesantes. Primero, para que exista el isomorfismo entre espacios vectoriales, los dos espacios vectoriales deben ser de la misma dimensión. Requiero que sean de la misma dimensión para poder especificar la función. Y número dos, que se cumplan dos propiedades. Entonces, a esta función f la voy a llamar y nada más notación, es una notación. De tal forma que si tú aplicas la función y a un vector del espacio vectorial U, te va a dar un vector del espacio vectorial V, ¿de acuerdo? Haces un isomorfismo y realmente vas a obtener esto. Esto ya ustedes lo vieron cuando trabajaron funciones entre conjuntos, pero ahora esos conjuntos son espacios vectoriales que deben de tener la misma dimensión. Las dos propiedades que se deben de cumplir para poder plantear que una función o una regla a seguir en el isomorfismo. Cuando planteamos una regla de isomorfismo se deben de cumplir dos propiedades. ¿Cuáles son? El isomorfismo de la suma de dos vectores del espacio vectorial inicial debe ser igual al isomorfismo del primer vector más el isomorfismo del segundo vector. Son funciones. Luego, el isomorfismo de multiplicar un escalar por un vector debe ser igual a alfa por el isomorfismo del vector. Ustedes comienzan trabajando con un espacio vectorial y terminan trabajando con otro espacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero cuando les pido que sea de la misma dimensión la función? Este isomorfismo les gusta mucho porque de alguna forma un ente matemático que para ustedes de repente es difícil de operar, si te simplifican ese operador matemático, para ti de repente ya es más sencillo trabajarlo. ¿A qué voy? Normalmente les cuesta un poquito de trabajo poder identificar, por ejemplo, esta matriz. El trabajar la suma y la multiplicación por un escalar, ir trabajando suma de matrices, ir trabajando la multiplicación de escalar por esta matriz, de repente se agobia. Y entonces digo, ok, yo voy a analizar de qué dimensión, porque finalmente este es un espacio vectorial, voy a decir que el espacio vectorial U, tal que A, B, C, pertenece a los reales. Este sí era el espacio vectorial. Les encanta trabajar en R a la N. Yo puedo plantear R3 y decir ABC. Me van a decir, ¿por qué planteaste R3? Por la simple razón de que yo identifico a este espacio vectorial y digo, su dimensión es 3. Obtienes la base y puedes ver el número de elementos de la base y dices, ok, la dimensión de este espacio vectorial es 3. Puedo hacer una función que me permita cambiar estas matrices en estos vectores. Trato de simplificarlo, trato de trabajar con operaciones más sencillas. En lugar de trabajar este arreglo de matrices, trabajo este arreglo de vectores de esta terna donde a veces siguen siendo reales. Es decir, mi función isomorfismo, la función isomorfismo la estoy planteando como voy a hacer que este isomorfismo, en lugar de trabajar las matrices, yo trabaje una terna, ¿sí? Algún tipo de convertir
esta matriz en esta terna. Y entonces yo puedo trabajar de forma más sencilla. En lugar de seguir trabajando una matriz, estaré trabajando esto. Lo que es la operación suma es equivalente, no va a cambiar nada. Y la multiplicación de escalar por la matriz es lo mismo que si multiplicas el escalar por este, ¿de acuerdo? Pero estoy cuidando las dimensiones. La dimensión de este espacio vectorial es 3 y la dimensión de este espacio vectorial es 3. Por eso puedo hacer la función, por eso puedo hacer el isomorfismo. Ya que apliqué la reglita a seguir, pues debo ver si se cumplen las dos propiedades. Vamos a ello. Ya que establecí entonces una regla a seguir para poder convertir de un espacio a otro, entonces debo de checar que mis dos propiedades se cumplan. Entonces veamos la primera propiedad. Recordamos, es el isomorfismo de dos vectores del primer espacio vectorial. Yo voy a plantear A1, B1, B1, C1, más el isomorfismo Bien, la primera propiedad sería de esta manera. Me dice el isomorfismo de la suma de dos vectores del primer espacio vectorial con el que estoy trabajando debe ser igual a la suma de los isomorfismos de cada uno de estos vectores. Ahora planteemos, recuerden que si el espacio vectorial especifica una forma de sumar vectores, debo respetar esa suma. Si me indica cómo multiplicar escalar por vector, también debo de respetarla. Aquí vamos a trabajar con las usuales, que sería la suma de estas dos matrices sería A1 más A2, B1 más B2, B1 más B2 y C1 más C2. Y voy a aplicar el isomorfismo a esta matriz. Este isomorfismo es, ¿cuál es la función? ¿Cómo hago para convertir esta matriz en vectores del otro espacio vectorial? Aquí lo que te dice es este arreglo terna donde esta A va aquí como primer componente, esta B va como segunda componente y esta C como tercer componente. Alguien puede decir, yo puedo manejar CBA. Está bien. ¿Puedo manejar ABB? No, ahí sí no, porque ABB te daría un espacio de dimensión 2, ya no estarías respetando la dimensión de los espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Y entonces aquí me quedaría que al aplicar el isomorfismo a esta matriz es A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2. Este sería mi resultado, ¿de acuerdo? Del otro lado, voy a aplicar primero el isomorfismo a esta matriz que sería A1, B1, C1, más A2, B2, C2. La suma de estos dos, ¿qué te daría? A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2. Allí tienen. Lo de la izquierda es igual a la derecha, ¿sí? Vamos por buen camino para ver que efectivamente esta función es un isomorfismo. Vamos con la siguiente. La siguiente propiedad es el isomorfismo de la multiplicación de un escalar por el vector, que en este caso sería alfa por la matriz ABBC. Y esto va a ser igual a alfa por el isomorfismo de esa matriz, la misma matriz. ¿Ok? Y aquí es trabajar. Primero, nuevamente, si me especifican cuál es la multiplicación de un escalar por el vector, debo de respetar esa operación. Y entonces aquí el isomorfismo de alfa A, alfa B y alfa C. Y esto va a ser a alfa, y aquí aplicas el isomorfismo para esta matriz, que en este caso sería ABC. Sigo checando aquí. Y luego aplico el isomorfismo a esto y me daría alfa A, alfa B, alfa C. Y esto sería igual a alfa B y alfa C. Con esto, por supuesto, les compruebo que mi función que establecí entre estos espacios vectoriales es un isomorfismo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora, por ejemplo, a trabajar polinomios. Vamos a trabajar un polinomio sencillo que sería, por ejemplo, un polinomio de primer grado, planteándolo de esta manera. Y digo, mi espacio vectorial de este polinomio, vamos a llamarlo P, ¿sí? Y este polinomio es este espacio vectorial, ok.
Y este polinomio que pertenece a este espacio vectorial P, yo puedo ver tranquilamente que si obtienes su base, vas a tener dos vectores en su base, por lo tanto, la dimensión del espacio vectorial P es 2, ¿de acuerdo? Yo necesito pasarlo a un espacio vectorial también de dimensión 2. Debo de plantear la función entre espacios. Hace ratito trabajamos R3. Es más sencillo trabajar siempre R a la N, R1, R2, R3, siempre es más sencillo. Pero en esta ocasión, para que vean que se puede hacer cambio entre cualquier espacio vectorial, lo voy a hacer a matrices. Observen, voy a plantear el isomorfismo como voy a cambiar o convertir este polinomio en una matriz diagonal, que son las más sencillas de trabajar. ¿De acuerdo? Dimensión 2 de este espacio vectorial, dimensión 2 de este espacio vectorial. De acuerdo a esto, entonces ya puedo aplicar mis propiedades. Comienzo trabajando, si observan, con polinomios y voy a terminar trabajando con matrices. Eso es lo que me ayuda la función isomorfismo, cuidar la dimensión. Vamos a hacer las dos propiedades. La primera propiedad, recuerden, sería el isomorfismo de la suma de dos vectores. Serían A1x más B1, es un primer polinomio, más A2x más B2, ¿de acuerdo? Estos serían dos polinomios. Y del otro lado tengo que hacer el isomorfismo del primer vector, que es A1x más B1, más el isomorfismo del segundo vector. Bien, ahora sí, primero tengo que hacer la suma de estos dos polinomios. La suma de esos dos polinomios me daría como resultado A1 más A2x, sumando los primeros términos, más B1 más B2, para trabajar los términos independientes del polinomio. Aquí, de este lado, tendrá que hacer el isomorfismo de este primer vector, de acuerdo a la función que establecí en un inicio, que en este caso sería, convierto ese polinomio en la matriz, que sería A1, 0, 0, B1, ¿sí? Más el segundo vector, cuando lo conviertes, te quedaría A2, 0, 0, B2, ¿de acuerdo? Ahora sí, de este lado tengo que aplicar el isomorfismo a esta parte de aquí. ¿Cómo cambia? A1 más A2, 0, 0, B1 más B2. ¿Observan? Del lado derecho tendría que sumar esas dos matrices diagonales. Me queda A1 más A2, B1 más B2. Como pueden observar, lo de la izquierda es igual a la derecha, por lo tanto, se cumple mi propiedad. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. La propiedad que me falta sería, primero, el isomorfismo de multiplicar el escalar por un polinomio. Y del otro lado es el escalar que multiplica al isomorfismo de ese polinomio. Y entonces, aquí primero multiplico el escalar por este polinomio y me quedaría alfa x más alfa por b, ¿de acuerdo? Y de este lado es alfa por el isomorfismo de este polinomio, que sería la matriz A00, B. Recuerden, establecieron la función y entonces es la que estoy siguiendo. De este lado, al aplicar el isomorfismo, sería alfa A, 00, alfa B, lo que me da la diagonal que estaba buscando. Y de este lado, alfa A, 00, alfa B. ¿Sí? Con esto compruebo efectivamente que se cumplen estas dos propiedades. Entonces la función que planteé inicialmente es un isomorfismo. Cuidé la dimensión de un espacio vectorial y la dimensión de otro. Un par de detalles en cuanto a la teoría de isomorfismos. Debo considerar lo siguiente. Como inicialmente planteamos, para tener un isomorfismo debo de cuidar la dimensión de los espacios vectoriales. Pero si tú tienes un isomorfismo que va de un espacio vectorial U a un espacio vectorial B, ese isomorfismo también va del espacio vectorial B al espacio vectorial U. Quiere decir que se tendría una función biyectiva. Esa función puede ser biyectiva, sobre todo porque los espacios vectoriales son de la misma dimensión, ¿de acuerdo? Ahora, si tú aplicas el isomorfismo a un vector U, te va a dar como resultado a un vector B.
Pero si lo haces también al revés, si el isomorfismo lo aplicas al vector B, tú vas a obtener el vector U. Con esto estás garantizando que tu función es biyectiva. Aquí también vienen varios teoremas, que por supuesto entre ellos es dos espacios vectoriales son isomorfos si son de la misma dimensión. Un espacio vectorial es isomorfo a sí mismo. ¿Por qué? Porque es de la misma dimensión. Entre los teoremas tenemos este muy importante. Si la dimensión de mi espacio vectorial es n, si yo sé que la dimensión de mi espacio vectorial es n, yo puedo convertir cualquier vector de cualquier espacio vectorial a un vector r a la n. ¿Sí? Esta n me indica qué r a la n voy a trabajar. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar lo que son las n-adas, cualquier espacio vectorial de r a la n, r1, r2, r3, es más sencillo trabajar ese arreglo de vectores que cualquier otro tipo de arreglos. ¿De acuerdo? Gracias, eso es todo. Hasta luego.